ver la pantalla. Diana, buenos días. Buenos días, doctor. Qué bueno. Les escribí y si es que están con el texto, les voy a invitar a que están viendo en YouTube. Debes estar viendo, a ver cómo está el sonido, Diana. Se escucha bien, doctor. Y la imagen también estoy hecho compartir pantalla y están viendo en el YouTube la mitocondria. Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ir. Anótense, la fecha siempre miren, hoy día es 3 ya de mayo. Increíble, nos hemos conocido en marzo. Diana, ¿cómo pasa el tiempo? Buenos días, Alexandra. Buenos días, doctor. Qué bueno. De Elías también debe estar por ahí, pienso. Sí, doctor, buenos días. Hola, Elías, buenos días. Un nuevo capítulo, 2 clases estoy destinando para esta, hablar sobre la mitocondria. Este organelo que pienso que hasta lo han debido dibujar, no sé, en histología, lo han debido. Yo recuerdo cuando estoy hablando de esta estructura, hago mucho recuerdo de las células que nos hacen dibujar. Bueno, no sé ustedes cómo han hecho del lado virtual. Alexandra, en tejidos, bueno, pasábamos por distintos tejidos en histología y siempre hacíamos detalle del número de mitocondrias o, bueno, la cantidad, no tanto el número, sí, evidente, pero hay células como las células musculares, el tejido adiposo, son los más ricos en el número de mitocondrias. Están viendo acá, eso es un 3 minutos de un repaso, diríamos, para esta estructura que es una maravilla, yo diría, porque se los voy a decir también en la teoría endosimbiótica, que en el texto dice solo unos 3 párrafos, pero se los voy a hacer detalle especialmente sobre particularmente su DNA mitocondrial, cómo es que codifica estructuras con un mensaje que solo existe en las mitocondrias, por eso el DNA mitocondrial se dice. Esta mitocondria entonces hay que respetarla, yo diría, y múltiples funciones tiene. A lo que nos va a interesar ahora es la formación de ATP. Por eso dice el título, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. ¿Dónde ocurre esto? En las crestas mitocondriales. Esta imagen me gusta, miren, ahí está la membrana externa, la membrana interna, como que forma una especie de invaginaciones, se llaman crestas mitocondriales, y más o menos tiene esa forma ovoidea o a veces un poco más cilíndrica alargada. Es variable, diríamos, su estructura, y en su membrana externa es un poco más, diríamos, permeable que la interna. Comencemos entonces, hagan atención de este video que si gustan se los paso, pero a pesar que es una introducción, diríamos, muy como de biología, pero es importante que nos ponga en onda, diríamos, respecto a esta estructura. La mitocondria. Son cuerpos en forma esférica o de bastoncillo, cuyo tamaño oscila entre 0.2 micrómetros y 5 micrómetros. El número de mitocondrias en una célula es variable, pero las células activas, como por ejemplo las células del hígado, pueden tener más de 1000 mitocondrias. Si bien las mitocondrias de mayor tamaño se pueden observar con el microscopio óptico, solamente el microscopio electrónico revela su estructura básica. Las electrónicas muestran que cada exterior proporciona a la mitocondria una limitación e interrupción. La membrana interior se extiende repetidamente en pliegues que se proyectan hacia el espacio interior de la mitocondria. Estos pliegues interiores en forma de anaqueles se denominan crestas. Las membranas de las mitocondrias parecen ser muy similares a las membranas celulares.
Al igual que estas, contienen fosfolípidos y proteínas. Algunas de las proteínas son extrínsecas, mientras la mayor parte es intrínseca, es decir, está embebida en el lípido biestratificado. Se sabe muy bien cuál es la función de las mitocondrias. Contienen las enzimas que efectúan la oxidación de los alimentos. Por tanto, las mitocondrias convierten la energía potencial de alimentos diferentes en una forma de energía utilizable por las células para llevar a cabo sus diversas actividades. En vista de esto, no es sorprendente que las mitocondrias presenten una tendencia a congregarse en las regiones más activas de la célula. Las neuronas, las células musculares y las células secretoras contienen muchas mitocondrias localizables en las regiones de la célula más activamente comprometida en la transmisión de impulsos eléctricos, en la contracción y en la secreción, respectivamente. Resulta apropiado denominar a las mitocondrias estaciones de energía de la célula. Enfermedades mitocondriales. Cuando las mitocondrias fallan, no consiguen generar energía suficiente para mantener el buen funcionamiento de la célula. Los órganos no consiguen mantener su función y fallan, como son el músculo, el corazón, el ojo, el hígado, el cerebro, el riñón, ADN nuclear, colon, oído interno, sangre y páncreas. La belleza del mundo natural. Bueno, esa es una introducción. Ahora sí voy a subirles la diapositiva y desde donde vamos a conocer a esta estructura que pienso que han recordado un poquito, y vamos a seguir haciendo de esa imagen que han visto, que es el lado bioquímico que vamos a rescatar. Permítame colocar mi puntero láser. Ahí lo tengo. Aquí, a la izquierda tienen, en realidad en el texto tienen una estructura que más adelante les voy a mostrar, pero ahora mostrarles esto que han visto en el video. La membrana externa es prácticamente lisa. La interna, como decía en el video, esta misma imagen como que está rescatada de ahí. Entonces, tiene invaginaciones conocidas como crestas, y en el espesor de esas crestas existen un conjunto de complejos que se llaman citocromos y algunas flavoproteínas. Y después tiene también en el interior material nuclear en forma de circular, que es el DNA mitocondrial, y tiene también ribosomas, porque ese DNA se transmite, bueno, la información que tiene el genoma mitocondrial, se dice así, es transcrito a los RNAs en forma de RNA mensajero y luego a los ribosomas para sintetizar muchas de las proteínas o enzimas que están al interior, que se llama matriz mitocondrial. Pero hay otras proteínas también importadas que llegan acá y pasan por las crestas o por la estructura de la membrana. Aquí están viendo lo mismo en el video. Esta es una estructura por microscopía electrónica. Se puede observar los elementos que están formando las crestas y como esta estructura también es, digamos, se puede observar el material en la matriz mitocondrial. Respecto a la definición, aquí les voy a mostrar el concepto de la respiración. En realidad, respiración, chicos, es un nombre, digamos, químico. Yo diría hasta bioquímico, porque solo gracias a la utilización de oxígeno es que nosotros podemos realizar este fenómeno de producción de ATP mediante el mecanismo de la respiración. En las mitocondrias, entonces, son las centrales energéticas, como lo decía el video. Les decía que el término respiración en realidad es el uso de oxígeno en la mitocondria para la producción de ATP. Pero nosotros se deben dar cuenta el concepto de cuando decimos respiración ya directamente pensamos en inspiración y expiración, o sea, pulmones. Y por eso es que acá yo les pongo estas dos imágenes. La mitocondria en realidad es aquí donde ocurre la respiración celular que se llama. Entonces deberíamos decir
respiración pulmonar, o yo he puesto acá justamente para que ustedes la perciban, ventilación. Entonces, cuando ustedes han estudiado anatomía o histología, por ejemplo, dicen, ¿no? Anatomía del sistema respiratorio. Ah, sí, uno recuerda, tiene vías aéreas superiores hasta acá y vías aéreas inferiores. Consta de las fosas nasales, diríamos la faringe, laringe, tráquea, bronquios, etc., hasta llegar a los alveolos. Entonces, lo que en realidad este aparato que ustedes lo han estudiado del lado anatómico e histológico, en realidad introduce oxígeno y elimina CO2. Entonces, este aparato en realidad lo que hace es ventilación. Por eso el término bioquímico, les transmito, respiración es netamente el uso de oxígeno para la producción de energía. Recordarán, las células hacen este mecanismo siempre en presencia de oxígeno. Se dice también respiración celular aeróbica, pero también hay reacciones anaeróbicas, como lo vamos a ver más adelante en metabolismo. Pienso que sí, ya vamos a entrar a glucólisis, que es uno de los primeros pasos, como les decía, en el mapa del metabolismo ya conocen muchas de esas reacciones. Entonces, ese conjunto de reacciones que se ocurren en las crestas mitocondriales tiene objeto de producir ATP. Pero también se produce ATP en condiciones anaeróbicas, pero en menor cantidad. Y aquí están viendo cómo la glucólisis llega a producir piruvato. Este piruvato entra a la mitocondria y es aquí donde se produce en forma de acetilcoenzima A, entra al ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs y se generan equivalentes reducidos que les he mostrado en la anterior clase y llegando a generar ATP. Entonces, comprendan esto, pero esto es difícil cambiar, les decía, difícil decir, a ver, hasta decimos, ¿no? En fisiopatología, por ejemplo, justo estoy en esta época, fisiopatología del aparato respiratorio, decimos. Ese término, entonces, difícil cambiar. Enfermedades respiratorias van a entender también. Neumonías, edema agudo de pulmón, infarto de pulmón, tuberculosis, etc. Pero todo está en el sistema, digamos, que llamaríamos, a ver, ventilatorio, vías altas, vías bajas, hasta los alveolos. Bueno, se los pongo entonces en consideración para que ustedes terminológicamente sepan qué es la respiración, que es ese fenómeno pura química, diríamos, porque son flujo de electrones y transporte de protones que generan ATP. En cambio, ventilación, el hecho de que estas, diríamos, canalículos, desde los bronquios, bronquiolos hasta los sacos alveolares, permiten ese recambio de aire, en otras palabras, que tiene oxígeno y elimina en forma de los desechos, en forma de CO2, al exterior. ¿Qué características generales debemos recordar de las mitocondrias? El tamaño ya lo han escuchado, 0,5 a 1 micrómetro, tiene dos hojas, membrana externa, membrana interna, y tiene un interior que se llama la matriz mitocondrial. El promedio en general, cada célula tiene entre 500 a 1000 mitocondrias. Los glóbulos rojos no tienen, se recordarán, porque lo va perdiendo. Las plaquetas sí tienen algunas mitocondrias, pero no tienen un DNA nuclear. Los linfocitos sí tienen. Los ovocitos son los también muy ricos en mitocondrias. Se conocen que en cada mitocondria existen entre 2 a 10 moléculas de DNA mitocondrial. Todas estas llegan a transcribir en forma de RNA mensajero, RNA de transporte, y estos son, además, en la estructura interna de la mitocondria existen complejos, que se llaman complejos de 1 al 5, lo vamos a ver, organizados por citocromos. El genoma mitocondrial, miren, ahí está constituido, como les decía, por un DNA bicatenario. Tiene más o menos 16.569 pares de bases y codifica para 37 genes. De esos 37, algunos son ribosómicos, otros para RNA de transporte y otras 13 proteínas.
que participan justamente en la fosforilación oxidativa. Entonces, esos 13 genes, como les decía, codifican proteínas. Hay 22 genes que están catalogados para los RNAs de transporte. Y ese conjunto, entonces, del material genético que se encuentra en el interior de la mitocondria se dice DNA mitocondrial y que tiene una secuencia genética característica. Esto quiero también que en este esquemita lo van a entender. Cómo las células cómo es que han aparecido las mitocondrias en el interior de las células. Lynn Margulis, en 1967, es el que planteó la teoría que se llama de la endosimbiosis seriada, en la cual ha hecho la postulación de que las células, todas las, ya sea vegetales o animales, en realidad han recibido estos organelos que en realidad han sido como bacterias. Y entonces estas bacterias que en realidad ahora los conocemos como mitocondrias, se habrían introducido a la célula. Y entonces el término simbiosis sugiere que la mitocondria depende de la célula y la célula depende de la mitocondria. Es a eso que se conoce como simbiosis. Entonces hoy se conoce que no hay ninguna célula que pueda estar sin mitocondria, como los glóbulos rojos, como ya comprenderán, tienen su forma de tener energía a través de reacciones en la misma glucólisis, pero células así como las musculares, las neuronales o las células hepáticas deben tener mitocondrias. Entonces, por eso es que se dice, gracias a la endosimbiosis, los organismos eucarióticos disfrutan, dice, de la capacidad de realizar procesos metabólicos que evolucionaron originalmente en bacterias, por las cuales se favorece la endosimbiosis. Entonces, esa es la teoría endosimbiótica de cómo es que las mitocondrias aparecieron en el interior en la evolución, diríamos, en el interior de la célula. Aquí lo tenemos, miren ahí el término de cómo la célula se introdujo, diríamos, estos organelos, que ahora los conocemos así como organelos, y ahora desarrollan funciones, porque la célula depende de la mitocondria y como la mitocondria también depende de los nutrientes que le va a otorgar la célula. Entonces, aquí estamos viendo un cloroplasto, una célula animal, y aquí una célula vegetal y una célula animal. Y entonces es así como ha ocurrido este proceso de la teoría endosimbiótica. Aquí tienen otra gráfica, miren ahí está, se dice el huésped antecesor, recibieron las mitocondrias se multiplican, recordarán también como tienen un genoma mitocondrial, entonces también en el proceso de la división celular también se van dividiendo las mitocondrias y estamos viendo aquí en las células eucarióticas, ahí está el conjunto de mitocondrias que están desarrollando su actividad, tanto en células animales, como estamos viendo acá, y como células vegetales, asociados a los cloroplastos. Ahora sí, creo que gracias, no sé si lo has controlado tú, Diana, pero continuamos. En su ultraestructura, ahora sí ya vamos a conocer cómo es, diríamos, ya la estructura fina. La matriz mitocondrial en su interior tiene agua, proteínas, tiene moléculas de DNA, RNA, enzimas y también tiene iones. En la membrana mitocondrial externa, esta generalmente es como una proteína así como esto. Tiene algunas moléculas transportadoras, proteínas transportadoras y es una membrana, una bicapa lipídica. Fosfolípidos por fuera con los extremos polares y las cadenas de ácidos grasos hacia el interior. Pero la membrana mitocondrial interna es más, diríamos, más compleja, porque tiene estos ATP sintases que se llaman con su fragmento 0, que es el que se fija, y el F1 es el que en realidad está formado por un conglomerado de proteínas donde cuando hay flujo de electrones acá, realiza una rotación y se sintetiza ATP. Después la membrana mitocondrial interna también tiene otros elementos en su espesor, que son los citocromos, y tienen algunas enzimas también en el espacio intermembranoso acá. Lo vamos a ver enseguida.
Entre las funciones, solo recordarles, miren, la mitocondria tiene varias funciones. Una, por ejemplo, es que es las consideradas como la principal, diríamos, consideradas como las centrales energéticas o el nombre que también se los conoce como usinas, centrales de producción de energía. En el interior de la mitocondria, como lo vamos a ver en lípidos, ocurre la beta-oxidación de los ácidos grasos, ocurre el ciclo de Krebs, participa la mitocondria en señalización celular o transducción de señales se llama, participa en el mecanismo de la diferenciación celular, permanece el equilibrio del calcio, eso se llama también isostasia, muerte celular programada porque libera el citocromo C, que es el que forma un complejo que se llama el factor activador de procaspasas, APA. Después controla el ciclo celular y por último participa en el crecimiento celular. Miren, varias funciones había tenido la mitocondria. Aquí está, esto es como un repaso, diríamos, de este genoma, pero esto es lo que quiero que hagan detalle y ahora les voy a invitar que vayan a la figura 13.1 para que vayan pintando los distintos elementos que tiene de esta estructura en nuestro texto. La matriz mitocondrial que les había indicado está formado por todo un complejo de agua, electrolitos, proteínas, enzimas, etc. Y la estructura interna está formada como crestas y ahí tenemos enzimas de la membrana, por ejemplo, hay acarreadores de electrones, donde está el complejo 1 hasta el 4. Después está la ATP sintasa y otros transportadores de membrana que lo vamos a ver más adelante. En la matriz mitocondrial, ahí están las enzimas del ciclo de Krebs, las de la beta-oxidación y el complejo de la piruvato deshidrogenasa que transforma el piruvato en acetilcoenzima. En el espacio intermembrana, ahí están estas dos enzimas, la adenilciclasa, que recordarán, les he hablado esto en oxidaciones, y en funciones del ATP. Es la enzima que se encarga de recuperar al adenosindifosfato como ATP. Y la creatinquinasa es otra enzima que permite este complejo, la transferencia de energía del ATP a la creatina para transformar en creatinfosfato. Después en la membrana externa, miren, especialmente está el complejo de la acilcoenzima sintetasa y el complejo de la glicerol fosfato aciltransferasa. Entonces, cada una de esas estructuras en la mitocondria tiene enzimas, ya conocemos membrana interna, espacio intermembrana y la membrana externa. Eso es importante que lo recuerden. ¿Qué papel juega entonces ahora la mitocondria? Esto les decía, también les mostré en oxidación. Si recordamos, esta es la estructura de la mitocondria. Nuestros alimentos, cuando ingresan al organismo, recordarán, ingresa en forma de moléculas grandes, derivados de los hidratos de carbono, azúcares grandes, después lípidos, entre ellos especialmente en forma de grasa o aceites, y proteínas como formas complejos grandes que a lo largo de lo que va transcurriendo desde el esófago, estómago, etc., ocurriendo el fenómeno de digestión. Y al final, en las células intestinales se absorben en forma de moléculas sencillas. Pero eso no quiere decir catabolismo, no, sino simplemente digestión, fragmentación de las moléculas grandes en moléculas pequeñas. Pero cuando ya entran a la célula, encuentran la mitocondria y es aquí donde, en esta serie de reacciones, tanto hidratos de carbono como los lípidos y como los aminoácidos van a llegar a formarse en acetilcoenzima, la molécula central del metabolismo que ya lo conocemos. Esta molécula es la que activa el ciclo de Krebs y se producen equivalentes reducidos. Les dije, en forma de NAS reducido y en forma de FAS reducido. Lo mismo la beta-oxidación también ocurre en forma de un conjunto de reacciones que también generan equivalentes reducidos y al final, en la cadena respiratoria, a través de la transferencia de electrones, les voy a explicar más adelante cómo es que se organiza ese sistema y al final esos electrones llegan hasta el oxígeno y se transforma en agua. Esta es la explicación de cómo nuestras células producen agua. Y al producir agua, hay moléculas, por ejemplo, las que más producen agua son justamente los lípidos, porque producen gran cantidad de equivalentes reductores.
Acá ya vamos haciendo más detalle. Aquí tienen la hoja externa que les decía, un conjunto de una bicapa lipídica. La membrana interna es más compleja. Pero fíjense detalles acá. Estamos viendo cómo el NAD reducido para transformarse en NAD oxidado cede electrones hacia el complejo. Acá están viendo el complejo 1. Después estamos viendo el complejo 3 acá, con citocromo B y C1. Igualito ocasiona también, pasando por la ubiquinona o coenzima Q, o Q10 también, que está simbolizado así, más adelante lo vamos a conocer. Permite entonces transferencia de electrones entre estos complejos. Después hay otro, el complejo de la citocromoxidasa, o A3 también se llama. También permite el movimiento de electrones. Y al terminar, lo que pasa es que todo este juego de movimientos electrónicos, oxidación, reducción, permiten el paso de protones. Fíjense acá, hay protones que pasan, protones que pasan, protones que pasan, de la matriz hacia el espacio intermembranario. Cuando les hable la siguiente clase de cómo es que esta ATP sintasa hace más bien un mecanismo al revés. Miren, aquí se crea un gradiente, se llama gradiente quimiosmótico. Aquí hay más hidrógenos que aquí. Y entonces estos solo sacan. Y quien entra es a través de la ATP sintasa y genera por pasos por 4, lo vamos a ver más adelante, por cada vez que pasan 4 hidrogeniones, se genera un ATP. Esa energía entonces es aprovechada para generar la unión de adenosín difosfato más fósforo inorgánico en ATP. Ese complejo entonces de reacciones que ocurren aquí en el espesor es lo que más adelante lo vamos a conocer como transferencia de electrones y este proceso de fosforilación oxidativa. Aquí tengo otro gráfico un poquito más elaborado, diríamos, con modelado molecular, para que ustedes comprendan que estos citocromos en realidad son proteínas, cromoproteínas se dice, o ferroproteínas también se dice así. Aquí están viendo el complejo de la flavoproteína que recibe justamente a los equivalentes reducidos, transforman, esta es la estructura de la coenzima Q10 o coenzima Q, que de estado reducido pasa a estado oxidado. Este es el complejo de la succinato de desulfonasa que transforma el succinato en fumarato, componente del complejo 2, y después pasa a otros complejos. Aquí estamos viendo el citocromo C, que hace que de estado oxidado también pasa a estado reducido, permitiendo el transporte de hidrogeniones. Y por último, el citocromo A3, que es este, permite también el paso de hidrogeniones de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranario. Y al terminar, el complejo 5, que es la ATP sintasa, que miren cómo es un complejo de proteínas, y tienen la fracción que se fija y la fracción libre. Es aquí entonces por el regreso, diríamos, o la retrodifusión también se dice ese término. Gracias a ese gradiente quimiosmótico ocasiona un juego energético acá que permite generar energía que aprovecha el ADP más fósforo inorgánico para transformarse en ATP. Ahí está la organización. También ustedes les voy a mostrar la organización que muestra el texto. El complejo 1 está formado por el complejo de la ubiquinona más el NAD reducido y eso más una reductasa. El complejo 2, les decía, por la succinato deshidrogenasa, la ubiquinona. El complejo 3 por el citocromo C. Y el complejo 4 formado por la citocromoxidasa, que es también conocido como citocromo A3. Entonces, todo este complejo de citocromos está en el espesor de la membrana mitocondrial interna. Aquí tengo, para que ustedes lo conozcan, cada uno de sus complejos de acuerdo a la IUVMB. Todas son oxidorreductasas. Miren, clase 1, clase 1, clase 1, clase 1 y clase esta. Es la transferasa, que es la clase 7. Entonces, el complejo 1 está formado por este complejo con asociación de ubiquinona y oxidorreductasa. El complejo 2 está formado por el complejo
complejo de la succinato de deshidrogenasa, el complejo 3 por la asociación del complejo B, citocromo B y C1, el complejo 4, les decía, por la citocromo oxidasa, y el 5 organizado por ATP sintasa, cuya codificación en base a la IUVMB es clase 7, subclase 1, subclase 2 y la segunda enzima en describirse. Ya lo conocen o recuerdan que estos son códigos que se llaman número de enzima. En sus subunidades, miren, esto no lo tiene en el texto, pero en la redacción dice, el complejo 1 está formado, miren, por 25 péptidos. Este succinato de deshidrogenasa, 5 péptidos. El complejo 3 por 11 subunidades. El complejo 4 por 13 subunidades. Y la ATP sintasa por 2 subunidades. La subunidad que fija y la subunidad libre. Cada uno organizado entre 12 a 14 péptidos. Y la mayor parte de estos, hasta el complejo 4, transferencia de electrones y reacciones de oxidorreducción. Y la última, generar energía. Aquí está lo que les decía, la organización general. Ahí está el complejo 1, les decía. El complejo 2, aquí falta, ahí está. Fue organizado por succinato y coenzima Q reductasa. El complejo 3 y el complejo 4 por citocromo C o citocromo oxidasa. Así es como, en realidad, los 4 complejos que forman complejos de oxidorreducción. Y en su estructura, cada uno de estos complejos tiene hierro y azufre en su estructura. Por eso es que también se las conoce como proteínas ferrosulfuradas. Unas veces tienen un hierro, tienen 2 hierros y 2 azufres, o a veces tienen 3, como estamos viendo acá, 3 azufres y 4 azufres y 4 hierros. Todas siempre unidas mediante cisteína, cisteína, cisteína. Esa es digamos, la estructura bioquímica fina, diríamos, donde ocurren reacciones de oxidorreducción con el hierro. Y esta es ya la organización en la cual permite que ustedes comprendan cómo es el flujo de electrones ahora. Desde que el NAD, cuando cede sus electrones, este complejo del flavín mononucleótido también, o flavoproteínas se llaman, pasan a este complejo hierro-azufre, luego la coenzima Q captura de estado oxidado a estado reducido, y de lo mismo con citocromo B y C1, que pasa a este complejo. Después pasa al complejo 4 para que el citocromo A o C, A y A3, permite también otro estado de oxidorreducción que al final va a entregar al oxígeno para transformarlo en agua. Y por este otro lado, el complejo 2, como les decía, el complejo de la succinato de deshidrogenasa, permite también, utilizando coenzima Q, la transferencia al complejo 3 y lo mismo, llegar hasta el complejo 4. Ese es el movimiento entonces de electrones y que en realidad ocasiona el movimiento de protones, como que 4 por cada complejo en estos y en el citocromo solo 2, llegando a ocasionar el gradiente quimiosmótico. Estos hidrogeniones son transportados por el NAD y también por el FAT. Este FAT también se carga de hidrogeniones. La coenzima Q, hablando con esta, o Q10, que también se está simbolizado así, esta coenzima es en realidad una quinona. La estamos viendo aquí en su forma reducida, quiere decir que aquí hay un hidrógeno y hay otro hidrógeno, y se llama Q10 por lo siguiente, que tiene, más adelante les voy a explicar. Estas cadenas de isoprenoides se repiten 10 veces. Y entonces el nombre Q de una quinona, esta es una quinona, y 10 porque son 10 subunidades de isopreno que se van repitiendo. Esta es la forma oxidada, que se llama también la forma quinona. Esta es la forma quinol. Y esta es la forma semiquinona. 3 formas tiene la coenzima Q. Semiquinona porque aquí está en parte, está reducida y en parte está oxidada. Por eso el término semiquinona. El ciclo de la coenzima Q o coenzima, el ciclo Q, que también lo tiene en el texto, consiste en la transferencia, diríamos,
de la forma reducida que la están viendo acá a la forma oxidada y llegando a la forma semiquinona. En todo este paso, entonces, ocurre transferencia de electrones que es aprovechada para el flujo de hidrogeniones. Y entonces estos hidrogeniones en realidad pasan a través de la coenzima Q. Ya sea en esta forma también, aquí estamos viendo la forma reducida y la forma oxidada, en la presencia del citocromo C y aquí el citocromo C1. Es así entonces como ocurre el movimiento de electrones en la coenzima Q. Y aquí para completar, lo mismo tienen la forma reducida, quinol, la forma quinona oxidada y la semiquinona que es mitad oxidada, diríamos, mitad reducida. Aquí lo tenemos, como les decía, en estas subunidades, lo van a ver, esto está extraído del wiki. Miren, aquí está. Esta es la unidad isoprenoide, esta es la unidad del complejo de la quinona, y esta se repite 10 veces, y de ahí le han puesto quinona 10 o ubiquinona. Tiene su nombre de la IUPAC, miren, es todo un complejo, y después tiene sus números CAS, tiene en Chemical también tiene su estructura, etc. Si alguien quiere estudiar un poco más, tenemos referencias, y no solo esto, sino que se utiliza esto como un cofactor para deportistas especialmente, para, digamos, mejorar el proceso de la respiración celular. Vamos a estudiar un poquito respecto a cómo es que en el complejo, solo voy a hacer la introducción de cómo es que ocurre la formación de ATP. Ahora simplemente la descripción de cómo es, primero, cómo es el paso de estos hidrógenos. Si se fijan, acá hay unos números, 4, 4 y 2. Les decía que estos complejos, el complejo 1, 3 y 4, localizados acá, y un otro 2 que debería estar aquí, en esta localización, lo que permiten es que, en principio, el NAS reducido que hemos visto en las vías metabólicas, al producirse en forma de NAS reducido, estos hidrógenos se sueltan, y no solo eso, sino que este complejo ocasiona en este complejo un cambio en su estructura de oxidación-reducción, como lo hemos visto hace rato, a través del hierro. Como son complejos hierro sulfurados, entonces ocasionan un cambio de conformación, permitiendo el paso de hidrógenos. Y otro detalle también es importante que lo tengan en cuenta, que mientras por cada NAD que va ingresando acá, en realidad va ocasionando el flujo de 4 hidrogeniones. Y después, esta cadena, como su nombre lo indica, cadena, ese flujo va pasando a la coenzima Q, estimula al complejo 3 y ocasiona también paso de otros 4 hidrógenos. Después pasa al complejo 4 y en el complejo 4 ocasiona la salida de otros 2. Si sumamos 4, 4, en realidad son 10 hidrogeniones que llegan a pasar en el complejo. Entonces, acá, en realidad aquí, en el espacio intermembranal, se genera una especie de un pH más ácido. Recordarán, los hidrógenos siempre generan un carácter ácido. Y no solo eso, por la riqueza que existe, o sea, de la mayor cantidad de hidrogeniones, acá la polaridad de la, digamos, la carga neta de la superficie de la membrana se hace positiva. Y entonces, aquí sucede lo siguiente. Ante ese gradiente quimiosmótico, sucede que en este complejo que es la ATP sintasa, al pasar hidrogeniones por este complejo, ocasiona un movimiento así como están viendo. Uno en una dirección y otro también en la dirección como un pivote acá. Estos son subunidades que forman la ATP sintasa. Alfa, 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 beta, beta, beta y gamma es la estructura central.
Y estos son los componentes fijos que hacen que la ATP sintasa se mantenga firme en la membrana mitocondrial interna. Entonces, el hidrógeno que pasa acá, como digamos, como retrodifusión, genera ese movimiento energético que es aprovechado por ADP más fósforo inorgánico para fusionarse como ATP. Entonces, es acá como que estos hidrogeniones, cuando sucede que migran hacia el interior de la mitocondria, entonces se aprovecha en el cambio de energía. Y esa energía entonces es aprovechada, les decía, para unirse fósforo con el ADP para formar ATP. Bueno, entonces es aquí cuando vamos a ver cómo es que se genera por cada NAD que ingresa ATPs. Todavía no les digo, el miércoles les voy a indicar cuántos ATPs se producen. Pero terminemos con esto. El complejo 2. El complejo 2 también ocasiona transporte de electrones y también de hidrogeniones. Este complejo 2, les decía, está formado por succinato reductasa succinato deshidrogenasa y también ubiquinona. Este complejo genera FAD. Esto es lo que falta dibujar acá. Quisiera que lo escriban aquí. FAD reducido, FADH2. Si ustedes escriben FADH2, no se van a olvidar. Entonces, este FADH2 que se genera acá permite que la coenzima Q también ocasione óxido de reducción, pasa al complejo 3, pasa al complejo 4, y en realidad cada FAD en realidad solo ocasionaría el paso de 4 más 2, 6 hidrogeniones, porque la dirección va en este sentido, diríamos, el flujo de electrones. Entonces, miren, y esta reacción succinato-fumarato es una de las reacciones del ciclo de Krebs que les he mostrado. Entonces, permite que cada FAD que llega aquí a la cadena respiratoria ocasiona ese movimiento de electrones y en forma, diríamos, de recuento de hidrogeniones, 4 hidrogeniones acá en el complejo 3, 2 hidrogeniones acá, y al cabo del tiempo también, por FAD que venga acá, va a ocasionar un gradiente. Gradiente quiere decir mayor concentración acá y menor concentración acá. Entonces, ese gradiente quimiosmótico, que les voy a hablar en la siguiente clase, que se llama hipótesis quimiosmótica de Mitchell, se la conoce así. Y también les voy a mostrar un otro video muy didáctico de cómo es que se genera cantidad de ATPs. Bueno, hasta ahí quiero concluir. Tengo una reunión en la facultad, tengo que alcanzar a la facultad. Entonces, Diana. Alexandra. Doctor. Sí, doctor. ¿Dónde estaba la Diana? Se ha ido de paseo. No, doctor, acá estoy. Te pillé en curva, creo. No, doctor. Yo me imagino, ¿qué cosas pasarán? ¿Qué será en esta? Yo rajándome, queriendo explicarles, queriendo hacerles entender. Hasta aquí he planificado entrar hoy día. Dije, vamos a terminar, quiero alcanzar, tengo reunión ya pensando, chicos, vayan estudiando. Esta semana, dedíquenle, sé que tienen, creo, otra materia, me dijo Alexandra, pero dedíquenle su tiempo. Organícense su tiempo. Es de inteligente de ustedes que pienso que muchos, por lo menos los 49 que están acá, 48 en realidad, deben estar ya filos, diríamos, tendrían que estar filos para el parcial. Aprovechen su tiempo, no descuiden. Enamórense de bioquímica, vayan título por título, subtítulo, vayan rayando. Y los elementos que les he dado en las 10 actividades, vayan repasando. Obviamente los que, Alexandra, comprenderás,
Los que no han hecho ni su tarea, nada, no, pues difícil. Seguramente al año igual voy a estar, no sé qué será, pero aprovechen su tiempo. Listo, Alexandra. Hasta luego. Hasta luego, Diana. Hasta luego, doctor. Luego. Hasta luego, doctor.